Más sanos que una pera. Tu programa de salud en Eñi Radio. Con Luis Cabezas Vallejo, enfermero del Centro de Salud de Villarrubia de los Ojos, quien nos acercará a todos los temas relacionados con la salud a los vecinos del pueblo. Además, contaremos con la opinión de grandes especialistas y profesionales. Eñi Radio. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Cero. Me llamo Luis Cabezas Vallejo, soy enfermero de la localidad, trabajo en el centro de salud, ya me conocéis gran parte de las personas. Deseo que los escuchantes y los oyentes que nos vais a seguir, pues estéis tan emocionados como nosotros. Silvio y un grupo de personas preocupadas por mover un poco pues eventos y situaciones culturales y de informativas aquí en Villarrubia, pues nos propone a personal del centro, a mí, a Suki, que está aquí presente con nosotros. Buenas tardes, Suki. Buenas tardes, Luis. Posiblemente José Manuel Zapata también haga su aparición. Hoy no puede porque está haciendo cursos en Ciudad Real. Es una persona también muy metida en el desarrollo de la enfermería y en los cuidados, y ahora está formándose, pero seguramente en otra ocasión nos acompañará. Bueno, pues el programa ya habéis visto que le hemos puesto el nombre de Más sanos que una pera. La intención es daros consejos de salud y contaros un poco las cosas que pasan referente a temas de salud por aquí, por la zona que nos pueda preocupar a todos. La primera idea fue pensar en hacer un programa como un parto, ¿no? Se me ocurrió el primer programa, un parto, el nacimiento de algo. Entonces me fui un poco al mundo de la pediatría, sabéis que yo trabajo en la pediatría, pero no, al final la idea que prevaleció fue la evidencia que nos aplasta y las vivencias que nos están aplastando desde hace ya un año y medio, camino de 2 años, es la pandemia del coronavirus. Y nos decantamos por que este programa Cero se dedicara a relatar un poco vivencias, ya no datos numéricos y estadísticos, que estamos un poco muy informados, sino vivencias de personas, de profesionales sobre todo, de cómo han ido un poco pasando por esta situación que nos ha tocado a vivir todos juntos. Pero hay personas, sobre todo el personal sanitario, que le ha tocado estar en lo que hemos llamado en primera línea. Por eso el programa de hoy le hemos puesto el nombre de En Primera Línea. Vamos a empezar pidiendo a Suki que nos relate de su experiencia. Es por todos ustedes conocido, es un médico que trabaja aquí en nuestro centro de salud. ¿Desde hace cuántos años ya, Suki? 16 años. 16 años. Sí, así es. Pues trabaja en urgencias, conoce pues toda la población de Villarrubia, de Las Labores, y es una persona muy conocida, muy querida y muy respetada por la población de Villarrubia. Entonces no me cabe duda de que estaréis encantados de escuchar las vivencias un poco, que nos cuente. Por ejemplo, Suki, ¿tú recuerdas el primer caso de coronavirus que te apareció? Claro que sí. Bueno, ante todo, buenas tardes, Luis. Gracias por invitarme para este programa. Claro que recuerda que cuando empezó el virus uno ve las noticias, había mucha información, pero uno como médico acá en Villarrubia piensa que lo que está pasando muy lejos, en Madrid, en otros sitios, pero nunca piensas que eso de un día a otro te llega ya para tu centro médico. Recuerdo el primer caso, que era una persona mayor, tenía todos los síntomas y la verdad es que no esperaba encontrar este caso en el centro médico. Insisto, no piensa que esto está pasando en sitios muy lejanos, pero nunca llega hasta nuestro pueblo. Efectivamente era una persona mayor, tenía todos los síntomas. Ese día recuerdo que la mandé para el hospital y la mujer me decía: no tengo nada, tengo un catarro, no es para que me mande para el hospital. Hombre, lo más correcto es mandarla para que la miren, así estamos más tranquilos. Uh-huh. Recuerdo que de alguna forma me dio como un cuadro de pánico, sabes que hace 1 año y medio uno no estaba tan preparado como estamos ahora con material, ropa y todo eso, la información.
Entonces recuerdo que personalmente lo pasé muy mal y se lo comenté a los compañeros que estaban conmigo el día ese. Les dije, oye, he visto un caso COVID, estoy trabajando con una bolsa plástica de basura, apenas tenía lo estrictamente necesario y la verdad es que me dio mucho miedo el día ese de haberme contagiado o haber cogido la enfermedad. El primer caso que creo recordar que se produjo aquí en España, que ya tuvo una cobertura mediática, apareció en primera plana en las noticias de televisión, fue un alemán que tuvo ya en el día 31 de enero del 2020, que estaba en la isla de La Gomera. Las Palmas. Y fue el primer caso que se habló de que ya teníamos el primer caso de coronavirus. Empezábamos a ver, pero en ese caso, en aquella situación todavía, en aquel momento todavía veíamos la enfermedad como muy lejana, como ha dicho Suki. Así es. La veíamos ahí en China, se estaban dando algunos casos en otros países, en Europa, sobre todo en Italia, pero todavía la lejanía no, y de hecho no acabábamos de tener un protocolo de nada. Yo recuerdo haber estado en febrero, finales de febrero del 2020, en noviembre, perdón. En noviembre del 2020 ya se hablaba de la enfermedad. Hemos dicho que el primer caso se dio en enero. Pero en noviembre, en el Congreso Nacional de Vacunas, que se realiza todos los años en el Hospital 12 de Octubre, que son 2 días hablando de vacunas, de pandemias nacionales e internacionales, bueno, de epidemias, de epidemiología, a nivel nacional sobre todo, y también siempre se hacen unos esbozos internacionales de las enfermedades que preocupan, y ahí se hablaba, este congreso se llevó a cabo en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, porque acababan de llegar allí una misión de deportistas que fueron a China, y ahí contrajeron algunos la enfermedad y estuvieron en el Hospital Gómez Ulla durante un confinamiento de un mes o algo así, y el propio director del Hospital Gómez Ulla nos contó cómo fue aquello, ¿no? Recuerdo que el número 1 en la epidemiología de lo que es la gripe aquí en España hablaba del coronavirus como una gripe que podía ser algo diferente a las habituales, pero que no debíamos temer porque esto fuera a ser un problema realmente importante o potente en la salud pública. Suki, a todos nos pilló descuidados y sin preparar. Claro. A todos nos ha engañado este virus. ¿Tú cómo lo ves? Los primeros meses, recuerdo, Luis, que estamos juntos, que hemos estado trabajando prácticamente con bolsas de basura, que alguien ahí nos recortó unas bolsas y con eso era nuestro supuestamente EPI-10, ¿no? Hasta que poquito a poco los vecinos se fueron organizando y fueron ahí dándonos material y así es, pienso que nos agarró como que nadie esperaba que nos iba a llegar tan pronto a nuestro centro médico, a nuestro pueblo, así, de pocos días. Y lo que tú decías, el primer caso fue tan lejano y dices, bueno, esto está lejos, está en China, está en tal sitio. Y de buenas a primeras te das cuenta que lo tiene ya en la puerta de tu casa y la verdad es que uno lo pasa muy mal. Hablando de lo del material, aquello fue muy, muy gordo. Esa situación en la que dice, nos hacen falta EPIs, nos hacen falta, pero es que resulta que todos los hospitales y todos los centros de salud de todo el mundo están pidiendo EPIs sí. A la vez y para eso no estábamos preparados, claro. Eso fue... Sí. Todavía nos arreglábamos con las bolsas. Sí, habría algún EPI, pero lo teníamos ahí como oro en paño, sin usar. Al final sí. Usábamos el día a día y de paciente a paciente las bolsas de basura que nos salvaron la vida, ¿eh? La verdad es que vale la pena recalcar y agradecer el comportamiento ejemplar de nuestros vecinos, nuestros amigos de acá del pueblo, todo lo que hicieron por nosotros, que en cuestión de día nos mandaron mascarillas, los EPI-10 que eran los caseros con la bolsa plástica, pero bueno, eso era algo también. Y los gorros. Sí, las todo calzas, eso, todo eso. Cada equipo en cada casa se especializó eso en un tipo de material. El ayuntamiento y personas que trabajan en el entorno y también voluntarios, incluso de fuera del ayuntamiento, estuvieron colaborando entre miedo y entre la tristeza, la preocupación de las noticias que venían, pero la gente se puso también a su manera en primera línea. Conozco amigos que trabajan en otras poblaciones
Y el hombre me dice, mira, es aquí nada más en Villarrubia que la gente le han dado tanto material, gorros, mascarillas, de todo. O sea, en otros pueblos la gente ha hecho, pero pienso yo como esto, ninguno. Recuerdo que eso era todos los días un material distinto, gorros, bueno, todo lo que nos dieron en ese tiempo, y eso se agradece también. Sí, podríamos empezar a enumerar empresas que nos dieron lo que tenían, pero son tantas y se puede decir muchas, que son todas, que lo consideramos así. No le vamos a poner nombres porque se puede decir que el pueblo de Villarrubia entero dio su trabajo y su apoyo en la medida que podían cuando ya estábamos hablando de confinamiento. Sí. Tenemos que pensar que el distanciamiento no se empieza a hablar de él hasta el 15 de marzo, cuando ya se empieza a hablar del distanciamiento. Y la primera vez que se habla ya del uso de mascarillas obligatorio, estamos hablando del 20 de mayo ya del 2020, pero el confinamiento ya se estaba produciendo. Llegó la pandemia, empezó a pegar duro, empezáramos todos a ver casos de vecinos, de familiares que se iban al hospital y que fallecían. El miedo se metió por cada casa y por cada calle. Empezamos a escuchar por la mañana temprano los tractores de los agricultores de Villarrubia, sí, con los atomizadores, echando la lejía. Oleada tras oleada, han sido 4 oleadas las que llevamos ya aguantando, y se pueden entender estas 4 oleadas como separadas en el tiempo por meses y por los 2 años que llevamos, pero también hay otra manera de leer estas 4 oleadas. La primera oleada se habla de la oleada pandémica, lo que es la cantidad de enfermos que se producen con esta infección por el coronavirus. La segunda oleada hablamos de la oleada de las UCIs. Lo de las UCIs fue una bestialidad, fue una cosa desconocida hasta el momento. La tercera oleada de la que hablamos es la oleada también que se ha producido de la falta de atención a pacientes crónicos. Muchos pacientes con enfermedades, con patologías crónicas, se han tenido que quedar en su casa y esperando a que se termine el confinamiento para ser atendidos. Esto también ha producido problemas de salud pública. Y ya la última oleada de la que hablo es la oleada de los trastornos de la salud mental de la población. El miedo y la ansiedad ha hecho mucho daño. Ha sido también otra oleada. Sí. Tú dime cosas que te han impactado, hablando un poco de estas 4 oleadas que te estoy contando, Suki, sí, de casos o situaciones que tú quieras contarnos, porque tú tienes una experiencia muy vasta para contarnos aquí, sí, esta tarde. Personalmente, lo más impactante era prácticamente todos los avisos que nos daban para los domicilios en las noches. O sea, que la gente llaman, oye, mi padre, mi abuelo no se siente bien. Generalmente todos los avisos que hacíamos en las noches, 4, 5, 3, lo que sea, eran personas con COVID y había que mandarlas para el hospital. Entonces es el miedo que uno siempre va bien preparado, pero temes que... O sea, todo eso era muy difícil y sabes que el hecho que ves que cada día está afectando más gente conocida, sabes que uno conoce muchísima gente por el tiempo que llevo trabajando en el centro médico y de ver tanta gente que van cayéndose uno detrás del otro. En una noche, recuerdo, mandamos 4 ambulancias de 4 personas conocidas. Y esas 4 personas a los 4 días tuvimos que mandar ahí familias, nietos, hijas, los que están viviendo con esas personas. Entonces, claro, fue impactante ver que ya lo tenemos cerca y ya está afectando a amigos, vecinos, familia, y de verdad que es muy duro todo eso. Para una enfermera que trabaja en un equipo... Para una enfermera que trabaja en una UCI, es una compañera de aquí del Centro de Salud de Villarrubia, me ha relatado su experiencia. Ella para nosotros es una persona a la que admiramos todos, porque es una enfermera que lleva aquí ya desarrollando su trabajo en Villarrubia 2 o 3 años, y es una enfermera que tiene experiencia, ha estado muchos años trabajando en la UCI en Ciudad Real. Y entonces, dada la falta de enfermeras y enfermeros con el perfil de trabajar en UCI y el aumento tan disparatado de casos de UCI, tuvieron que coger la lista
de gente que había estado trabajando y empezar a llamarlos por teléfono y pedirles de una manera voluntaria que fueran a trabajar a la UCI, porque estaban desbordados. La excepcionalidad de la situación que nos ha tocado vivir obligó a reclutar, como digo, a enfermeras que habían pasado ya hace años por las UCIs en todos los hospitales. La gran necesidad de este perfil profesional, especialmente preparado, fue inusual e inesperado, como si de una guerra se tratara, ¿verdad, Suki? Es que algunas veces decíamos, es que esto parece que estamos viviendo un clima o un ambiente de guerra. Mundo, sí, fin de mundo, guerra. Sí. A Susana le tocó vivir esta situación. La llamaron una noche a su teléfono personal pidiéndole que de forma voluntaria, que en el turno de la mañana siguiente por la mañana, si se podía personar en la UCI del Hospital General de Ciudad Real. La decisión la tomó al momento, no sin miedo. El miedo lo tenía también, todos teníamos miedo. Pero la vocación tiene muchísimo peso en la mayoría de los sanitarios que yo conozco. Para ella fue un reto que le produjo tristeza, miedo y después orgullo a partes iguales. El escenario que se encontró a la mañana siguiente, cuando fue al hospital, fue impactante. Todas las UCIs de España se produce una especie de... Hay un artículo de periódico impactante que se llama El milagro de las camas y de las UCIs, cómo los hospitales se multiplicaron creando UCIs en salas de fisioterapia, en salas de espera, en bibliotecas. Se buscaron camas por todos sitios, pero claro, había que dotar todas estas camas de una cosa que también recordarán ustedes que faltó mucho, que fueron los respiradores, y sobre todo de personal sanitario, médicos y sobre todo enfermeras. La enfermería, que precisamente en el año 2020 era el año que la Organización Mundial de la Salud había dicho que era el año de la enfermería y las matronas, no sabía que le iba a tocar asumir el reto tan importante como parte de los equipos de salud que fuera pues el enfrentarse a esta pandemia. Sí, también tenían miedo, mucho miedo. Las enfermeras de las UCI tenían mucho miedo. Acostumbrada a trabajar en el hospital, aquí en el Centro de Salud de Villarrubia, a pasar al hospital, a empezar a usar todos los días respiradores, bombas de infusión, medicación para uso de situaciones críticas, intubar a gente, a acostumbrarse al ruido de las alarmas, al control de las alarmas, viendo un escenario de una letalidad desconocida hasta el momento, es una situación en la que cualquiera, por muy superhéroe que se les pueda ver, como se ha dicho en este tiempo, ellos también el miedo lo teníamos metidos en los huesos. ¿Qué le impactó, le pregunto yo a esta amiga y compañera Susana, qué te impactó? Una cosa que recuerdas que te impactara mucho, pues tratar a un compañero con el que había trabajado muchos años en el Centro de Salud de Malagón y tenerlo como paciente debatiéndose entre la vida y la muerte durante muchos días y muchas noches. Andrés, al final pues salió para adelante y todos nos alegramos mucho. También por eso de que era un poco compañero nuestro de alguna. Otra cosa que contaba Susana que le había impactado mucho, pues llegar ahí a la UCI una mamá con hijos pequeños en una situación muy grave, pidiendo que no la duerman, que no la intuben, que no puede olvidarse de sus hijos porque quiere volver a verlos. Otra situación que le impactó, pero esto era el escenario de las UCIs era un hombre joven despidiéndose por videoconferencia de los suyos antes de ser intubado, sin saber si se despertará. Los pacientes llegaban hablando, pero muy graves, y al día siguiente, al llegar al turno siguiente, los compañeros que trabajaban en la UCI veían que esos pacientes habían fallecido, se habían ido. Por supuesto, en todos estos escenarios las familias no estaban. Toda la gente estaba confinada, entonces eso le da mucho más frío al escenario. El hospital, que ya de por sí es un sitio de ambiente inhóspito, donde solo va uno a curarse, pero siempre está uno deseando salir de ahí, pues otra cosa que llamaba la atención era los pasillos sin gente, sin ruido, un silencio traumático que dibujaba los pasillos. No se veían los profesionales que iban trabajando por ahí de sala en sala, cabizbajos, tristes con la mascarilla, ni siquiera se saludaban. Y al final del turno, cuando salían los enfermeros y las enfermeras y los médicos y el personal de todo tipo del hospital, se duchaban ahí
en unas duchas que hicieron de una manera un poco artesanal, porque todo se quedaba pequeño. Intentaban ducharse y quitarse ya no solo la posibilidad de contagiar a sus familiares, sino también toda esa tristeza y toda esa pena que habían visto en el turno que les había tocado trabajar. Bueno, Suki, pues todo esto fue así, pero ya poco a poco hemos ido hablando de vacunas. Y cuéntanos un poco cómo ves que ha ido evolucionando la manera de pensar de la gente de cuando todavía no vacunábamos, ahora que ya estamos vacunando. Sí, la verdad es que la gente hasta poco tiempo, mucha gente que no estaba a favor de las vacunas, pero afortunadamente ya se están dando cuenta que gracias a las vacunas cada día tenemos menos contagios. Las vacunas hay que ponerlas y siento que todos los días me llaman gente, me dicen, oye, yo soy del 92, del 93, o sea, la gente quiere involucrarse y ya se están dando cuenta que eso es un virus que existe y es mortal, y la única forma es aplicar la vacuna y seguir cuidándose como hemos hecho todos estos meses. Hoy estaba escuchando un poco las noticias. Me alarmé un poco porque dicen que en algunos sitios ya se están viendo nuevamente casos nuevos. Pues yo espero y aspiro que no tengamos que volver a vivir lo que hemos vivido hace apenas 4 o 5 meses atrás. Esto es muy serio y Dios quiera que toda la población tenga sus vacunas para protegernos y para cortar con eso, que ya... Personalmente, tanto los médicos como los enfermeros estamos ya agotados y queremos ya como pasar la página y volver a lo que éramos antes. Recuerdo que aquí en Villarrubia, igual que en la estrategia nacional de vacunación, cuando ya las vacunas, todos esperábamos las vacunas, pero ya al final ese día llegó, y el primer colectivo que se vacunó fue las personas mayores, sobre todo las personas de las residencias y sus cuidadores. Sí. Os voy a relatar la experiencia de una compañera también de residencia que se llama Carmen. Ella dice que el primer recuerdo que tiene de la epidemia en su residencia es el paso de respirar de un aire alegre y de conversaciones entre los residentes hasta que tras la primera oleada de abril del 2020 se produjo un huracán de tristeza. Florecían los pasillos nublados por la soledad y aislamiento tanto físico como psicológico de los pacientes. Esto fue muy duro. En cuanto a la reacción personal de esta enfermera, como enfermera, es que cada día tenía que trabajar sin reducir las muchísimas revoluciones por minuto que se encontraban en su cuerpo y en su mente. Estaba ansiosa, está describiendo la ansiedad pura y el miedo puro. Me despertaba por la mañana agarrándome a lo más hondo de mí, respirando un último aliento de fuerza y esperanza para regresar al campo de batalla nuevamente. Obviamente, después de aquel pijama, no había una superhéroe. Yo era una persona con un pasado, con un presente y con un futuro como cualquier otra persona. Pero no tenía ningún miedo, dice Carmen, de contagiarme, sino de no saber afrontar la situación con la suficiente valentía y coraje que la situación requería. La sensación que me ha producido es que yo he sido testigo de cómo muchas vidas se iban apagando, llena de impotencia, y se convertían en un simple número para la terrible y fría estadística. Me cuenta también, Carmen, como una compañera de recepción de su residencia, que tuvo que arremangarse y hacer de todo, como todos, incluso fuera de sus tareas habituales, contrajo la enfermedad y tras su fase de confinamiento en casa y al volver y ver las cosas, los enseres, las fotos de la gente que había fallecido, se tiró días y días llorando y rezando por ellos y recordándolos. Todos hicimos lo que pudimos en ese momento. Todo era urgente y todo era una pura incertidumbre. La situación en las residencias ha evidenciado que la enfermería geriátrica en residencias no está lo suficientemente dotada y valorada. Espero que aprendamos de lo sufrido y se mejore la atención en los centros de mayores. Tú también recuerdas, Suki, de haber ido muchas noches a la residencia. Pienso que el recuerdo más desagradable, más triste, que una noche
en menos de 4 o 5 horas. Tuve que irme 3 o 4 veces para certificar defunciones, personas mayores que estaban enfermas, y en una noche me tocó certificar 4 veces. Eso no se había producido nunca en los 16 años que llevas tú aquí trabajando. Nunca en toda mi vida. Y la verdad, aparte de pasarlo mal, recuerdo al otro día llamé a los amigos y le comenté, y me sentía tan mal, decía, bueno, que en cualquier momento uno puede pillar el virus, puede contagiarse y se puede hasta morir. Entonces llamé a unos amigos, le decía, oye, que con quien tengo confianza, que son como familia, le dije, oye, por el hecho que era época de pandemia y mi familia está en Madrid, le dije, oye, fulano, si me pasa algo, quiero que tú te encargas ahí de enterrarme en algún sitio, que aquí no tengo nada, qué sé yo. Y él me decía, no, tranquilo, que no te va a pasar nada. Pero la verdad es que lo pasé muy mal tener que ir en una sola noche a certificar 4 defunciones de personas que conocía, que los he visto muchas veces. Y recuerdo, entre toda esa gente había un hombre que tenía 60 y era un hombre joven y conocía a su familia. Le dije, mire, mañana vengo a la mañana a primera hora para traerme móvil, hablamos ahí, hacemos una videoconferencia con tus familiares para que estés tranquilo. Y recuerdo que a las 4:30, 5 me tocó ir a certificar su defunción. Son días muy duros y pasará tiempo para poder superar todo esto. Sí. Yo, la anterior pandemia que se produjo fue unos 100 años prácticamente antes que esta. En 1918 se produce también una gripe que se llamó la gripe española, sí. Y cuando estábamos un poco haciendo el seguimiento o buscando cómo podía ser que evolucionara esta epidemia, la que teníamos ahora debajo de nuestros pies, pues nos fijábamos en cómo evolucionaron los datos epidemiológicos de la gripe española. La gripe española se le llamó así porque España fue el único país que declaró los casos de gripe y de fallecimientos por gripe. El resto de los países, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, eran contendientes de la Primera Guerra Mundial y no declaraban ningún caso de muerte por la gripe para no mostrar debilidad contra el adversario. Pero España, como en aquella guerra fue neutral y no tenía nada ni que ganar ni que perder, pues dijo su estadística de manera transparente, y por eso nos pusieron el apellido de la gripe española, que realmente donde se produjo una mayor mortalidad, pero eso nunca lo dijeron ellos, fue en las trincheras de los americanos. Y en América, en Estados Unidos, aquello fue bestial. La gente se moría pues igual de lo que nos hemos muerto ahora, de neumonía bilateral complicada. Suki, nos hemos habituado a hablar de la neumonía bilateral como de las patatas fritas. Eso ha sido una cosa, era como... Y ahora nos hemos vuelto un poco, tenemos como una psicosis que todo paciente que entra con poquita fiebre, con cualquier síntoma, pues ahí mismo nos alarmamos y ya estamos ahí pensando automáticamente si es un COVID, si es una neumonía, y la verdad es que estamos permanentemente como a la expectativa y esperando que no tengamos que volver a vivir lo que hemos vivido hace pocos meses. A ver si esto acaba pronto y no tengamos que pasar por eso nuevamente. Otra experiencia que podemos relatar, que me lo ha contado pues otra compañera recién graduada, se llama Julia, y también trabaja aquí en nuestro equipo en Villarrubia. Sí. Pues ella le pilló, la pandemia COVID le pilló trabajando en el hospital de Guadalajara. Y, hombre, no se puede decir que se pusiera contenta porque la contrataron, pero si fue así, la contrataron y tenía que ir al campo de batalla. Hubo gente que le dio miedo y desconectó el teléfono. Pero Julia no, Julia sabía que su profesión era ser enfermera y cogió su munición, que son sus conocimientos, su pijama, y se fue a trabajar al hospital de Guadalajara, a la sala COVID. El hospital de Guadalajara es el único hospital que hay ahí en la ciudad. Y es un hospital de 9 plantas, es un hospital inmenso, grandísimo, de 9 plantas. Bueno, pues prácticamente las 9 plantas se convirtieron en planta COVID.
se quedó en el hospital gente ingresada que no se podía sacar porque eran quirúrgicos, gente de oncología. En fin, hay enfermedades que no se pueden, incluso en una pandemia, se tienen que seguir atendiendo en el hospital, o gente que entra por otras enfermedades. Pero la mayoría de las plantas se reconvirtieron en COVID y los quirófanos y todo, se quedó todo a expensas para trabajar en estas situaciones. Y como he dicho antes, fue como un milagro. O sea, el cómo se puede producir cuando hace falta. Toda la gente se pone a trabajar en equipo y son capaces incluso de un hospital que está organizado de una determinada forma, darle la vuelta y reconvertirlo en lo que haga falta en ese momento. Bueno, además a un hospital como el de Guadalajara llegaba gente huyendo, pues por ejemplo, de Madrid, que es una ciudad que está al norte, que está llena, que había muchos casos y mucha gente se bajó a estas capitales, incluso a estos hospitales cercanos a la capital de España, por eso, por buscando quizá una mejor atención, porque ya Madrid estaba saturadísimo. Pues, Suki, hay aquí otra cosa que bueno, nos hemos acostumbrado todos a conocer un argot desconocido incluso para los mismos profesionales, porque hay un tipo de trabajo que ni siquiera los enfermeros ni los médicos habíamos hecho hasta ahora, esta pandemia, que son los rastreadores. Sí. Cuéntanos lo de los rastreadores, Suki, ¿qué sabes tú? Bueno, equipos de rastreo. Sé que los primeros meses no se hace ningún tipo de hacemos controles, pero era el mismo médico de cabecera que había que llamar a cada paciente que está enfermo, decirle, oye, ¿quién es tu familia? ¿Con quién estás? ¿Con quién has estado? Afortunadamente, Sanidad, pienso yo, que contrató un grupo de personas jóvenes que son los que están haciendo este trabajo, gente preparada y que están preparadas especialmente para hacer este tipo de trabajo. Y de alguna forma nos han quitado un gran peso. O sea, antes el mismo médico de cabecera tenía que llamar, oye, fulano, ¿con quién vive? ¿Con quién estás? El nombre de tu familia, tu novia, no sé qué. Todo eso era bastante trabajo. Ahora, afortunadamente, con ese grupo son los que controlan eso y hacen una labor excelente, además. Sí, son lo que se llaman los equipos de rastreo. Enfermero de vigilancia epidemiológica, también se le llaman equipos EVE. De enfermero o enfermera de vigilancia epidemiológica. Bueno, pues una compañera que también conozco, que ahora está estos días aquí ayudándonos a vacunar, porque estamos vacunando, todo lo que nos da de sí las vacunas que nos van mandando, pues Jennifer me relata que ya ha estado trabajando allí en los equipos EVE y pues un poco han aprendido sobre la marcha, o sea que conocíamos, pero tampoco mucho, porque ya digo que este trabajo en una situación normal no se lleva a cabo, pero tuvieron que aprender a trabajar en un aula, en el hospital. Empezaron siendo 6 rastreadores, acabaron siendo 35 rastreadores, trabajando, por supuesto, los fines de semana, todos los días por turnos. Y en las épocas grandes de las oleadas han llegado a tener 400 y 500 positivos al día. Claro, 400 o 500 positivos al día, llamarlos por teléfono, hacerles todos los cribajes y los test de rastreo epidemiológico, buscar todos los contactos, buscar todos los teléfonos. Cada paciente lleva una cumplimentación de un protocolo EVE, lleva 20-30 minutos según las personas con las que haya estado. Entonces esto suponía una acumulación de trabajo desbordante. Llegaron a tener en los peores momentos, ya en el 2021, en la tercera oleada, llegaron a tener incluso hasta 1.000 y 1.500 personas, contactos de retraso que no sabían. Claro, la gente llamaba a los centros de salud, llamaba a los teléfonos, todo estaba bloqueado. Ellos también trabajaban sometidos a mucho estrés, tenían una lista de trabajo intensa, tenían los recursos que tenían, que era pues un ordenador con una página Excel, el teléfono inalámbrico y ya está, y a echar ahí las 8 horas, que igual que les podía pasar a la enfermera de la UCI o a la enfermera de atención primaria,
prácticamente ni siquiera a ir al baño a evacuar podía ir uno, porque el trabajo te tenía tan atado y llegabas tan justo que no te podías ni siquiera permitir ir al baño a orinar. Esto nos lo han contado todas las enfermeras que han estado en diferentes primeras líneas. No solo había una primera línea, sino que había muchas. La visión de las enfermeras que trabajaban y todavía a día de hoy están trabajando en los equipos EVE de rastreo, pues te cuentan eso. Luego al final tuvieron también 2 médicos que tramitaban las bajas y las altas de los casos que se iban produciendo. Pero ya digo que en los peores momentos de la oleada llegaron a tener 400 y 500 casos diarios. Un trabajo bastante difícil. Y luego una de las cosas que les hizo sufrir mucho a estos equipos era el estar todo el rato y todo el día y todos los días dando malas noticias. La gente los llamaban por teléfono, había gente que les colgaba, había gente que decía esto es una broma y les colgaba, había gente que no se lo creía y que cuando se les hablaba de confinamiento apelaban a su libertad como ciudadano y decían que quién era esa enfermera para quitarle a él o quitarle su libertad, negándose a hacer el confinamiento. Los EVEs han estado en contacto permanente con los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado, pues porque han tenido que hacer tareas de apoyo también muy desagradables para ellos, pero que bueno, que toda la gente, y esto son cosas que no han sido conocidas hasta ahora. Ha sido todo incómodo. Aquí en el centro médico, perdona que... Sí, por favor. Casi todos los fines de semana nos llamaban personas, nos decían, oye, fulano de tal tiene COVID y está por ahí dando vueltas. Así que a ver lo que haces para cogerlo, que eso no puede ser. Sí. Entonces yo le decía, bueno, yo como médico no puedo decirle nada. Y llamaba inclusive la policía local y me decía, mira, que eso no es tan fácil de cogerlo y decirle, mira, tienes que estar en tu casa. Entonces había mucha gente sabiendo que tiene el COVID y han estado, bueno, pocos, no muchos, pero sí recuerdo que un fin de semana nos llamaron muchas personas, porque hay unas personas con COVID que están ahí en la plaza bebiendo, qué sé yo, y decían, mira, oye, hay que hacer algo, que esa gente están ahí sabiendo que están contagiados, están ahí en la plaza como si nada. Y le decía, bueno, yo no puedo hacer nada, eso ya... Ahora afortunadamente han cambiado un poco las leyes y hay códigos y toda persona que tiene la enfermedad a veces le asignan un código para hacerle seguimiento y ya las cosas han cambiado un poco. Sí, volviendo a los equipos de rastreo, ellos te cuentan como que la frustración también ha ido haciendo mella en ellos por el hecho eso de dar malas noticias, de dar malos resultados. Eso siempre es algo desagradable. Y obligando a confinarse pues a la gente, ¿no? Entonces ese tipo de trabajo les ha producido mucha ansiedad acumulada, y eso ha sido así. Además estaban las agendas de seguimiento de los casos, o sea que es que además tenían varias agendas, una que eran las de los casos, otra que eran las de los contactos y otras que eran agendas de seguimiento de casos, y luego había situaciones de todo tipo. Una situación una anécdota que cuentan los equipos es que pues algún ciudadano que era pues evidentemente muy responsable y confiesa una infidelidad matrimonial, con lo cual habla de un contacto con alguien que a lo mejor no es su pareja o su mujer, pero pide por favor que no se haga pública esa... Oye, pues hay que pensar que esta persona pues será responsable, pero claro, o sea que se veían casos de infidelidades. También otro caso que se veía en el trabajo de los EVEs era, pues por ejemplo, alguien que les colgaba diciendo te vas a cachondear de tu... Y imaginaos cómo terminaba la frase, ¿no? O otra anécdota que cuentan es como, por ejemplo, llamaban a alguien hablando de si había tenido contacto con un caso conocido y decían, no, yo no he tenido contacto con esa persona, aquello no fue contacto. Entonces el rastreador le decía, bueno, entonces ustedes la sacamos del protocolo y no hace falta que le hagamos ningún test ni ningún estudio. A lo cual respondía el contacto, bueno, la verdad que, pues bueno, sí, tuvimos algo de contacto. La verdad que es que quiero que me hagan la prueba. Sí, tuve contacto. O sea, todas esas cosas se han vivido, son comportamientos y son cosas que están... Y yo pues un poco aquí trato de buscar una pequeña ventana de algo un poquito más graciosillo
aunque el entorno del que estamos hablando hoy tiene poco de gracia, pero bueno, también buscar alguna parte de la anécdota pues me parecía bien, porque si no se nos va a quedar el corazón demasiado triste. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, la situación como está mejor, y no sé si vamos a llegar a una quinta pandemia de la cual se está hablando por el tema del turismo vacacional, de grupos de población, sobre todo jóvenes que todavía no hemos llegado vacunando. Se están produciendo otra vez aumentos de número de casos, pero bueno, ahora mismo la cosa no está demasiado tan mal como estuvo. Y, por ejemplo, el EVE de Ciudad Real, el equipo de vigilancia epidemiológica de rastreadores de Ciudad Real, ahora mismo cuenta con 6 enfermeros y enfermeras. Fijaos que han llegado a tener hasta 30 y 35. Ahora mismo están en 6. Eso es un dato bueno de que la cosa ha ido mejorando. Evidentemente, al principio, cuando vinieron las vacunas, y la gente pues le daba mucho miedo y nadie se quería vacunar. Ya digo que las primeras vacunas que se pusieron aquí en Villarrubia fueron pues los residentes del centro de Virgen de la Sierra y todos los trabajadores. E incluso el mismo personal sanitario del centro, que ya llamaron si alguien se quería vacunar porque había sobrado alguna dosis, pues alguna persona que a lo mejor había fallecido o algo y no lo sabían, pues el mismo personal que fue allá a vacunarse, personal nuestro del centro de salud, les daba todavía le daban miedo, le daba resquemor a la gente, porque era una vacuna nueva y se oían voces de que podía ser mala, de que no, la vacuna, los datos de estudios y de disminución de los casos han sido tan evidentes que la gente ya nos hemos hecho también conocedores y hemos conocido también el argot de las vacunas. Ya sabemos lo que es la Moderna, la Pfizer, la Janssen, la americana, la británica, la Sputnik, la cubana. Ya nos hemos hecho también, por desgracia, especialistas en el argot de las vacunas, pero la situación a día de hoy pues es de esperanza, de que no hay que bajar la guardia, ¿verdad, Suki? Así es. Que hay que seguir vacunando. Mañana y pasado mañana se va a vacunar otras 4 generaciones, 93, 94, 95 y 96, me suena que son. Sí. Y luego segundas dosis, hoy se han puesto 200 y pico, o sea, se están todos los días vacunando, muchísimas. Yo no sé las vacunas que llevaremos puestas, pero muchísimas, y las que hagan falta. Llegaremos a vacunar, me imagino, hasta, pues mientras se vayan haciendo estudios, pues hasta todo lo que se pueda. Pero no podemos pensar que ya, como hemos llegado a un porcentaje de vacunación, estamos ya terminando. Todavía la mascarilla, hay que, sobre todo en los entornos cerrados y en los entornos donde haya mucha gente, mucha aglomeración de gente, hay que usarlos, Suki, y las medidas de distanciamiento también. Claro, sí. O sea, quiero decir que aunque se haya relajado el uso de la mascarilla, de igual forma hay que seguir cuidándose. Bueno, pienso yo que en general nuestra juventud villarrubiera hasta ahora se han portado muy bien. Yo lo he visto que siempre salgo para algunos sitios y casi todos están con su mascarilla y pienso que casi que toda la población se está poniendo sus vacunas. Siempre que se llama 92, 93, están ahí todos ahí haciendo su cola y esperando que les pongan su vacuna. Sí. Y hay que seguir así. La vacuna es el final ya de esto. Por fin llegaron y bueno, pues ya les digo que esa es la esperanza. La esperanza viene con las vacunas. Y luego pues ya se irá viendo. Todavía siguen habiendo preguntas en el aire. ¿Qué ocurrirá? ¿Habrá que volver a vacunarse el año que viene? Pues es que todo, como es la primera vez que ocurre, todo está en estudio, todo está en evaluación, y lo que sí es verdad es que tenemos que caminar juntos, que la población española, el personal sanitario y muchas profesiones han demostrado una gran altura de comportamiento ante la pandemia y que debemos seguir así todos caminando juntos. Y bueno, pues yo el último mensaje que quiero dar, creo que lo terminando Suki, pues es de esperanza, que claro, sí a las vacunas, que no hay que tener miedo a las vacunas. Hay que ponérselo. Hay que ponérsela y por lo menos tratar de cuidarse estos meses hasta que esté ya toda la población vacunada y podemos relajarnos un poco. Pero por ahora hay que seguir cuidándose,
cumplir las medidas, no soltar la mascarilla y aplicar las vacunas, que es lo más fundamental. Pues muchísimas gracias, Suki, por habernos acompañado en este programa cero de Más Sanos que una Pera. Y bueno, pues la idea está un poco en la cacerola, estamos elaborándola, cómo vamos a llevar a cabo el programa, pero la intención es hacer en principio un programa mensual, pues de temas relacionados con la salud, pues que sean del interés de la gran mayoría de las personas. Y bueno, pues trataremos de buscar colaboradores del mundo de la salud, del mundo de las asociaciones, quizá también también tendrán voz las asociaciones de enfermos, y la idea es eso, que al final se nos quede un regusto de esperanza y de que, bueno, pues que nos tenemos que cuidar. Lo de que Más Sanos que una Pera es una filosofía de que uno debe cuidarse y ser activo en el cuidado de su propia salud. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Luis, por invitarme, y suerte en este programa, que es muy interesante y siempre habrá mucho material que aportar que le puede servir a la población. Y suerte nuevamente. El mismo día